El aborto, una mirada desde lo moral, teológico y social. ¿Por qué luchar por la vida? ¿Por qué comprometer nuestras vidas por luchar por otras vidas? Si al final el ser humano es simplemente una mota de polvo o un animal un poquito más evolucionado y complejo, pero un animal al fin y al cabo, ¿por qué comprometernos con la vida? A menos que la vida humana sea algo intrínsecamente valioso y tenga un valor trascendente, que no nos reduzcamos a la mera materialidad o a la mera animalidad. La vida humana tiene un valor singular que nos trasciende a nosotros mismos. No podemos abarcar el propio don de lo que es nuestra vida. Yo puedo abarcar, por ejemplo, un pan y comérmelo, pero abarcar mi propia vida no. Es algo que me supera. Yo no he comprado mi vida en ninguna tienda y no tengo control de en qué momento voy a morir. E incluso si eligiese quitarme la vida, estaría quitándome algo de lo cual yo no soy propietario en cierto modo, porque ¿dónde compré mi vida? ¿En qué tienda compré mi vida? Este saco, por ejemplo, lo he comprado en una tienda, soy propietario de esto. Pero cuando yo adquirí mi vida, de otro lado, puede un Estado simplemente con un decreto legal decidir que hay ciertas vidas humanas que no son valiosas, ciertas vidas humanas de las que se puede disponer, simplemente así como si fuese tirar alimentos vencidos a la basura u objetos inservibles a la basura. Tenemos que tomar conciencia para luchar por la vida, que el don de la vida es algo más grande que nuestras propias vidas mismas. La sustancia de la vida, la dignidad de la vida humana, es algo más grande que el mero hecho de vivirla. Hay algo que nos trasciende, que es un misterio que está más allá de nosotros. Desde estas reflexiones un poco metafísicas, vamos a pasar a esta cuestión de examinar el aborto desde tres perspectivas: la moral, la teológica y la social. Como es común, mi forma de exposición, me voy a basar en algunas citas y las voy a ir comentando. Luego daremos espacio para diálogo. Bien, uno, la perspectiva moral. Desde el instante de la concepción, no tenemos un objeto. Desde el instante de la concepción tenemos un sujeto de la especie humana. El concebido no es un potencial ser humano. El concebido es un ser humano con potencial. Esas potencialidades se van desarrollando y manifestando a lo largo del transcurso biográfico y biológico del desarrollo de la persona, pero se van desarrollando desde la etapa primigenia que ya está en la concepción. Científicamente tenemos que desde el instante de la concepción ya hay un individuo biológicamente distinto, individualizado, que es diferente de la madre y del padre. No es una parte del cuerpo de la madre. En consecuencia, tratándose de un sujeto, de un ser humano, es decir, un sujeto de la especie humana, disponer de él como un objeto es algo inmoral. Cuando la mujer dice, queriendo legitimar el aborto, ¿no? Ciertas mujeres, mi cuerpo, mi decisión. A ver, pueden tomar la decisión de teñirse el pelo o cortarse el pelo o pintarse las uñas o cortarse las uñas, incluso si quieren de hacerse una liposucción. Esas son decisiones sobre su cuerpo. Pero en el caso en el que estamos hablando, tenemos científicamente un ser distinto. No se trata de su cuerpo. Está en el cuerpo de la mujer, pero no es parte del cuerpo de la mujer. Así, por ejemplo, si en mi domicilio entrase por descuido, casualidad o travesura o cualquier tipo de circunstancia
sin que yo me haya enterado, sin que yo lo haya querido, incluso en esas circunstancias, un niño de 7 años, porque está en mi domicilio, porque está dentro de mi domicilio, ¿tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana? No, porque es un ser humano. Y por más que esté en mi domicilio, no se trata mi derecho de propiedad, de vivienda o lo que sea, de un derecho absoluto con base en el cual si me da la gana pueda hacer cualquier cosa o matarlo. Sería un absurdo, ¿no? En consecuencia, si el concebido no es parte del cuerpo de la mujer como las uñas o el pelo, no se puede disponer de él mismo de esa forma. Disponer de un sujeto con dignidad como si fuera un objeto sin dignidad es algo intrínsecamente inmoral. Ese es el punto. Esta es la perspectiva moral. No entro aquí a citarles la Biblia o alguna tradición religiosa, que también conversaremos esa perspectiva dentro de unos momentos. Pero ya tenemos un argumento racional con base en la dignidad humana que muestra el carácter inmoral del aborto. Ahora bien, déjenme citarle las palabras de Wendy McElroy, escritora canadiense y teórica del feminismo libertario, que en el artículo Abortion dice lo siguiente. Mientras el feto esté físicamente dentro del cuerpo de la mujer, alimentado por lo que ella come, sustentado por el aire que ella respira, dependiente de su sistema circulatorio y respiratorio, no puede reivindicar derechos individuales, porque no es un individuo. Es una parte del cuerpo de la mujer y está sujeto a su discreción. ¿Ven ese absurdo? ¿Ven esa mentalidad malsana? O sea, simplemente porque es dependiente del cuerpo de la mujer, ella saca la inferencia de que la mujer puede disponer como le dé la gana de la vida del concebido. Volvamos a la analogía que ponía. Imaginemos que no sea un niño de 7 años, sino que encuentro dentro de mi domicilio a un infante de 3 meses. Para comer, ¿acaso va a poder comer solo? ¿Tiene su plata para irse a comprar un sándwich, una hamburguesa y comerla? Ni siquiera es capaz de comer una hamburguesa. Es totalmente dependiente. ¿Puede cambiarse los pañales solo? Es totalmente dependiente. Y si encuentro un infante de 3 meses en mi domicilio, por más que esté en mi domicilio, e incluso si se cumpliesen los supuestos como los que lista esta feminista, en términos de que es totalmente dependiente de mis cuidados, o de los cuidados que directa o indirectamente le pueda proporcionar, eso no me legitima a poder disponer de su vida como me dé la gana. Ahora bien, apela esta teórica del feminismo libertario a que no sería un individuo. ¿Y por qué no sería un individuo? Según ella, porque no es independiente, porque no es biológicamente independiente del cuerpo de la mujer. Pues bien, al respecto, responde Albert Spulgas Boder en su artículo El liberalismo contra el derecho al aborto. Cito, autonomía no significa independencia. Es muy cierto que el no nacido depende de la madre para su subsistencia, pero también lo es que un bebé depende de sus padres o de terceros para vivir. Y por supuesto necesita alimentos, como también los necesita un ser adulto. El que los extraiga de la madre y no de otra fuente es circunstancial. De hecho, el nacimiento representa solo un cambio de medio para el nuevo ser. Sigue siendo dependiente, aunque ahora, si exceptuamos la leche materna, no tomará sus alimentos y su oxígeno del cuerpo de la madre. De hecho, un bebé de 1 mes para alimentarse depende de la leche materna. Entonces, ahí lo que tenemos es que se cumplirían todos los supuestos o casi todos los supuestos o supuestos muy cercanos a los que está planteando esa teórica feminista. En consecuencia, con el mismo argumento con que pretende legitimar el aborto, estaría legitimándose o planteando una potencial legitimación del infanticidio, lo cual muestra que el argumento es absurdo. A su vez, dice el mismo autor, Spulgas Boder, este derecho está ligado a la capacidad racional del ser humano. Se refiere al derecho a la vida, nuestro derecho a la vida. Dice, está ligado a la capacidad racional del ser humano. Mucho cuidado en entender las palabras aquí. Se dice la capacidad racional del ser humano. No dice el ejercicio racional. Sigo leyendo. Al poder latente, el individuo desde el día 1, se refiere al día 1 de la concepción, no del nacimiento, desde el día 1, posee una naturaleza racional que se irá desplegando con el tiempo.
Su desarrollo es variable, pero su capacidad es constante. La naturaleza racional siempre está ahí, en el cigoto unicelular, en el feto, en el niño, en el adulto y en el abuelo. El derecho a la vida, el título de persona, no se seguiría de lo contingente, de lo que evoluciona, sino de esa característica sustancial que siempre está presente. Si ciframos la dignidad humana en algo, hay que cifrarlo en algo que sea sustancial, algo que permanezca, algo que sea definitorio de la naturaleza del ser. No podemos cifrar la dignidad humana en algo que sea contingente, cambiante, variable. Por ejemplo, si ciframos la dignidad humana en que si es nacido, tiene dignidad humana, o sea, ¿cómo es esto? Un microsegundo antes de que salga del cuerpo de la madre, no tiene dignidad humana y un microsegundo después sí tiene dignidad humana, simplemente por la contingencia de que salió del cuerpo de la madre. ¿Es eso lo que define que pasa de no tener dignidad a mágicamente sí tener dignidad humana? O si no, el hecho de que tenga el ejercicio racional. Distíngase la naturaleza racional, que es la capacidad de toda realidad humana para razonar, de lo que es el ejercicio racional. Por ejemplo, yo aquí sentado tengo la capacidad, por ejemplo, de, digamos, no sé, comerme una papa, pero no lo estoy ejerciendo. Tengo la capacidad, pero no la ejerzo. No es lo mismo la capacidad que el ejercicio de la misma. Al respecto, dice el mismo autor, Spurgas-Boder, buena parte del movimiento pro erección sostiene que el derecho a la vida surge cuando el poder racional del ser humano se torna en acto, se hace efectivo. Solo cuando el individuo puede elegir es portador de derechos individuales, encabezados por el derecho a la vida. Esta propuesta resulta totalmente arbitraria y además conlleva unas implicaciones que difícilmente aceptarán la inmensa mayoría de sus defensores. Si persona significa tener racionalidad efectiva, facultad efectiva para elegir entre opciones, ¿cuándo empieza? Freno la cita ahí. A veces se dice, ¿no? Bueno, pero el concebido no es persona porque no tiene el ejercicio racional, ¿no? Se dice, simplemente es un individuo biológico de la especie humana, pero no le vamos a categorizar como persona que sea sujeto de derechos porque no tiene el ejercicio racional. Pues bien, miren las implicancias de eso. Sigo citando. Por supuesto, el no nacido no será persona, ya que su racionalidad efectiva, su autonomía moral es nula. Está diciendo lo que se seguiría de los principios pro aborto, ¿no? Sigo leyendo. Entonces el embrión y el feto no poseen el derecho a la vida y pueden ser destruidos, abortados. Ya. Hasta ahí el argumento entonces es que aunque sea biológicamente un individuo de la especie humana, como no ejerce la capacidad racional, como no lo vemos razonando o eligiendo, entonces no tiene la dignidad de persona y podemos disponer de él matándolo. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de ese argumento? Vuelvo a la cita. Pero, ¿acaso poseen autonomía moral los bebés recién nacidos? O sea, los bebés recién nacidos distinguen entre el bien y el mal, hacen juicios morales, hacen un análisis racional de las situaciones. Sigo leyendo. Y los niños y los disminuidos psíquicos y los enfermos mentales y los comatosos, o sea, los que están en coma, ¿no? Y los drogados, siguiendo la lógica del argumento, ¿no sería permisible el infanticidio? Freno la cita ahí. ¿Acaso el infante, un nacido, por ejemplo, de 3 semanas, se ve un ejercicio de su capacidad racional o su capacidad de elegir? Tampoco. Entonces, con esa lógica también se lo podría matar, ¿no? ¿No sería permisible el infanticidio o aplicar la eutanasia a los disminuidos o utilizar a los individuos en estado vegetal para la investigación científica? De hecho, ¿conservaríamos el derecho a la vida mientras dormimos? Mientras dormimos no estamos tomando decisiones libres, es nuestro subconsciente operando allí. Entonces, si la dignidad de la persona depende de que se muestre que está ejerciendo su capacidad de elección o su capacidad racional, se sigue que se podría matar a las personas, no solo los no nacidos, sino a prácticamente todas las categorías que he anotado, lo cual es absurdo y muestra que el argumento abortista es absurdo. Dice luego el mismo autor. Algunos pro elección consideran, por ejemplo, que el ser humano deviene en persona a partir del instante en que se forma el cerebro y o el sistema nervioso, lo cual sucedería sobre la 8ª semana de gestación.
invocan pues a cierto desarrollo del soporte físico de la racionalidad. Freno la cita ahí. Seguro han escuchado ese argumento, que el aborto podría ser permisible hasta tal semana, porque es hasta tal semana que todavía no ha desarrollado el cerebro o que todavía no ha desarrollado lo suficiente el sistema nervioso para sentir placer o dolor o lo que sea. Entonces es como que un poquito, un microsegundo antes de eso sí lo puedes matar y no pasa nada. Un microsegundo después, ahí sí es asesinato, ¿no? Estás matando a un ser humano. Pero si lo haces antes no hay problema. Es un poquito el jueguito de la octava semana, por ejemplo, ¿no? O el aborto en el primer trimestre o distintos enfoques. Dice luego Spulgas Butter. Pero, ¿por qué iba a ser el primitivo estado de la corteza cerebral el fundamento de la persona? Se trata de una característica formal, de ningún modo sustancial. La capacidad racional efectiva sigue siendo nula y la naturaleza racional del individuo sigue siendo plena. O sea, se trata de un individuo de la especie humana con naturaleza racional, aunque su ejercicio no esté desplegado todavía o no se manifieste su despliegue suficientemente. Asimismo, no hay que olvidar que la integración del cerebro no finaliza hasta unos cuantos meses o años después del nacimiento. El derecho a la vida no es gradual, se tiene o no se tiene. ¿Por qué enlazarlo pues con algo progresivo, como es el desarrollo de un elemento físico concreto? Fin de cita. Entonces, cuando se dice, no, es que el sistema nervioso, ¿y qué pasa con aquellas personas que pueden tener atrofiado el sistema nervioso? ¿Así nomás los matamos? ¿Podemos matarlos? O personas que tienen pues un problema en el cerebro y les dificulta las funciones, ¿podemos matarlos? Bueno, hay algunos dirán, sí, con la eutanasia, ¿no? Porque ya no sirven. Bueno, luego iremos en una subsiguiente charla sobre el tema de la eutanasia. Pero noten que es absurdo querer cifrar algo que se tiene o no se tiene, algo tan sustancial como la dignidad humana, en función de algún órgano biológico que tiene un desarrollo gradual y que se va desarrollando a lo largo de la vida y que se puede atrofiar, perder, dañar. Entonces tiene menos dignidad humana. Es menos humano una persona a la que se le daña algo del sistema nervioso o algo por el estilo. ¿Es menos humano? No, porque el ser humano no es algo sujeto a grados. En cambio, cualquier parte del cuerpo en el sentido biológico tiene grados de desarrollo. Es un argumento absurdo, por lo tanto. Por cierto, ¿sabían que el bebé no se percibe como distinto del cuerpo de la madre hasta un tiempo después de nacido? El bebé inicialmente se percibe como parte del cuerpo de la madre. Su desarrollo cerebral no le permite del todo percibirse como individuo distintivamente, hasta un poco después. Y de hecho ahí entran como en una crisis de identidad los bebés al darse cuenta que son distintos, ¿no? Y eso no legitima que se pueda disponer de sus vidas. Nubia Posada González, en el artículo Cuando comienza un ser humano a ser persona, publicado en la revista Persona y Bioética, volumen 8, número 21, 2004, página 31, dice: el anencefálico es un individuo de la especie humana que tiene su propio automovimiento, tiene bulbo, pero está limitado por una carencia anatómica de otras partes del encéfalo. Él, justo por ser humano, puede sufrir este tipo de problemas que se presentan en esta especie, y no es razonable negar su identidad de humano porque las partes del cerebro que le faltan no fueron impedimento para que existiera. Por lo tanto, no son la causa de su humanidad. Simplemente en él no se dio la condición o requisito necesario o conveniente, en este caso el desarrollo completo del encéfalo, para que la causa ejerza las actividades no vegetativas que un ser humano sano suele realizar. O sea, un ser humano en estado vegetal sigue siendo un ser humano, lo cual demuestra que el mayor o menor desarrollo o la menor o mayor capacidad de ejercicio de las operaciones racionales o cerebrales no es lo definitorio. Lo definitorio es la naturaleza. Dice esta misma autora en la página 34. Es diferente existir de las expresiones de la existencia, que pueden o no presentarse en lo que existe. Por ejemplo, el martillo sigue siendo martillo, también cuando no martilla. El ser humano sigue siendo ser humano, aunque incluso esté en estado vegetal. Vamos a la segunda cuestión, la perspectiva teológica. Bien, aquí dice el Papa Pablo VI, perspectiva teológica, ¿no? Teológica, teos, la ciencia de Dios, entonces la teología, ¿no?
Pablo VI, en la encíclica Humanae Vitae 1968, numeral 7, esto es magisterio para los católicos. O sea, que tienes que seguir esto si eres católico. Si te da la gana, no lo sigas, pero no pretendas ser católico. O sea, eres otra cosa, en todo caso. Cito. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Esa es la perspectiva teológica. ¿Por qué toda la discusión del aborto tiene que ser solo desde una perspectiva legal, biológica, psicológica, demográfica y no puede entrar la perspectiva teológica? Si hay gente que trae sus ideologías raras que nosotros no compartimos al debate público y no se les prohíbe traer esas ideologías por el solo hecho de que nosotros no la compartamos. Entonces, con el mismo derecho ciudadano, nosotros podemos traer nuestras perspectivas teológicas, aunque no todo el mundo tenga la misma perspectiva teológica. ¿Verdad? O sea, a nosotros, las personas creyentes, nos quieren prohibir expresar también nuestra oposición desde una perspectiva religiosa, porque es que no todos de la población peruana comparten tu religión. Oiga, pero con esa misma lógica habría que prohibir que hablen las personas que siguen ideologías raras, izquierdosas, porque tampoco toda la población peruana comparte esas ideologías. Supuestamente en una democracia tenemos derecho a hablar desde nuestras distintas perspectivas, ¿no? Pero parece que se quiere sacar del debate público totalmente la perspectiva teológica, y no debemos permitir eso. Debemos luchar, por supuesto, en la perspectiva legal, biológica, demográfica, sociológica, moral, filosófica. Estoy de acuerdo con eso y creo que la primera parte de esta conferencia lo muestra. Pero excluir lo teológico de la discusión social es ceder al modernismo. Y no tenemos que ceder. No tenemos que ceder para nada. Dice este gran sacerdote Fernando Colomer en su conferencia Aborto y Eutanasia, Catequesis Parroquial número 105, de la parroquia San León Magno, Murcia, España, 21 de abril de 2010. La vida humana tiene un carácter sagrado. No la podemos tratar como un bien intercambiable por otros bienes. Este lapicero yo lo puedo tirar a la basura, lo puedo partir en dos, lo puedo regalar a una persona, lo puedo cambiar por un lapicero rojo. Es un objeto. Pero el ser humano tiene una vida que no les dada por él mismo. Desde la perspectiva teológica, ¿quién da la vida? Dios. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Yo no soy el dueño de mi vida. Yo soy administrador de mi vida. Y tendré que dar al final de mi vida cuentas al dueño de mi vida. Porque el dueño no soy yo. El dueño es Dios. El dueño es Dios. Y la vida humana tiene un carácter sagrado porque viene de Dios. No es una fabricación de laboratorio. Hay algún científico que podría decir, no, nosotros podemos fabricar vida en el laboratorio con este procedimiento. Y Dios podría replicar, ok, fabrica vida en el laboratorio, pero consíguete tus propios materiales, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Tendrían que fabricarla de la nada, ¿no? Porque esa naturaleza del hombre, de la mujer, de la unión, eso no lo fabrican los laboratorios. Tienen que tomar como base los elementos biológicos del hombre y de la mujer, ya creados por Dios. En la Biblia misma encontramos perspectivas interesantes también. Jeremías 1:5 dice Dios hablando sobre el profeta Jeremías. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué. Noten, ¿qué significa te santifiqué? Lo hizo santo. Entonces tenemos un santo, ¿dónde? Antes de que nacieras, dice. En el vientre de su madre. De hecho, tenemos una confirmación más clara de esto en el Nuevo Testamento, Lucas 1:15. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Se refiere a Juan el Bautista. Entonces tienes a una criatura, un concebido, no nacido, pero que está lleno del Espíritu Santo. Y queremos tratarlo como que es algo que podemos tirar a la basura simplemente porque nos afecta nuestro proyecto de vida y que, como fue un embarazo no deseado,
como es indeseado, entonces lo tiramos como una cosa indeseable. A un ser humano que al menos potencialmente puede recibir la santificación, el don del Espíritu Santo, incluso en casos especiales como estos que se han narrado. No perdamos esa perspectiva teológica. Pero bueno, como el tiempo es corto, voy a la siguiente, la perspectiva social. Dice Spulgas Boder. Desde el campo proelección, a menudo se alega que el aborto es una cuestión subjetiva y que corresponde a la madre tomar una decisión de acuerdo con su propio criterio. Este razonamiento es, sin embargo, una falacia. Los derechos individuales son sobre lo que la ley debe pronunciarse, y el aborto pertenece precisamente a este ámbito. ¿El Estado es neutral ante un secuestro, un robo, un atentado por el hecho de no financiarlo? No. Les explico el contexto. Seguro han escuchado esta objeción de los progres que dicen, si no te gusta el aborto, entonces no abortes. Pero dame a mí la libertad de abortar si me da la gana. ¿No? Lo que ellos pretenden es una neutralidad legal del Estado. O sea, que el Estado no se meta ni en promocionar el aborto, ni en prohibir el aborto, que sea como neutro y que cada individuo haga lo que le da la gana. Pues bien, si alguno de estos me viene a decir, si no quieres, si no te gusta el aborto, entonces no abortes, este, yo le podría replicar, bueno, si no te gusta el robo, entonces no robes, pero no me restrinjas a mí la posibilidad de robar, ¿no? Y le quito alguna pertenencia. Entonces, eh, sigue el autor. El Estado toma partido en contra de esos crímenes, sancionando a quienes los cometen. La autoridad pública protege de las agresiones aquello que es legal. Así pues, si el aborto es legal, el Estado le procura protección. O sea, ojo, todo lo legal tiene que ser protegido por el Estado. Si el aborto se legaliza, no es que el Estado sea neutro, porque pretenden que se legalice el aborto, o que se despenalice el aborto diciendo es que el Estado tiene que ser neutro y que cada individuo elija libremente. No, es que en la práctica el Estado no es neutro y les voy a mostrar por qué. Sigo la cita. Y para los que consideran que el aborto es un asesinato, eso significa que el Estado, que ellos también costean y cuya legislación se considera que deben someterse, están parando el asesinato. Imaginemos que activistas providas atacan clínicas abortistas para defender a los no nacidos. El Estado protegerá la clínica y por tanto estará tomando partido por el aborto. Fin de cita. Entonces, eso de que el Estado debe ser neutro, no debe meterse y cada ciudadano libremente elige si aborta o no, no es cierto, porque como se está poniendo aquí el ejemplo, si hay una clínica abortista, eventualmente se va a decir, no, pero es legal que haya esta clínica abortista y si alguien se opone a esto, entonces eventualmente tendremos que reprimirlo. Y esto que puede sonar una locura es algo que se está dando en países desarrollados, ¿no? Donde, por ejemplo, hubo una mujer a la que pues tuvo que intervenir la policía para apartarla porque estaba parada frente a una clínica en que se hacían abortos. Estaba parada, callando y todo apuntaba a que estaba rezando. No rezaba en voz alta, simplemente tenía las manos juntas, y la cabeza gacha y nada más. Podría ser una persona meditando o dormida parada, por decir alguna cosa, ¿no? Em, pero se lo tomaron como que estaba rezando. Y sí, efectivamente estaba rezando, ¿no? ¿Y qué es eso? Un delito. Un delito porque está prohibido rezar delante de una clínica que hace abortos. Tú si quieres, no abortes, pero el Estado no va a permitir que seas alguien en contra del aborto. Si el aborto se despenaliza, si el aborto se legaliza, entonces cada ciudadano que sea opositor al aborto termina siendo opositor a algo legalizado y el Estado tiene la potestad de, por hacer cumplir la ley, caerle encima a ese ciudadano con multas, restricciones o incluso cárcel, que ha habido casos en Francia, por ejemplo. Bueno, voy a otra cita. Dice John Walker en su artículo, Abortion in the Case of Pregnancy Due to Rape. O sea, el aborto en el caso del embarazo debido a violación. Es un caso muy sensible, ¿no? Obviamente es una situación
indeseada e indeseable. Es una situación muy grave, una violación. Ahora bien, el hecho de matar al concebido retrocede el tiempo, constituye una máquina del tiempo para solucionar las cosas. No, no lo es. Ahora bien, analicemos lo siguiente. Miren esta analogía que pone este pensador John Walker sobre el aborto en el caso de violación. Tómenlo como una analogía. Vamos a ver el paralelo. Miren. Eres noqueado y secuestrado. Freno la cita ahí. O sea, te están haciendo algo que es feo, que es ilegal. Te noquean y te secuestran. Eso no es bonito, ¿ok? Sigamos. Tu captor te oculta en el avión de otra persona. Inocente. Ella, la infortunada piloto, no descubre que estás allí hasta que están a 10.000 pies del suelo. Freno la cita ahí. Incluso podemos agregar a la analogía que esta misma persona, la piloto, también fue secuestrada y la obligaron a meterse a ese avión, por ejemplo. Entonces, ella también ha pasado por algo feo, ha sido secuestrada, hasta pueden haberla golpeado. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, o sea, precisamente por eso quiero que vean la analogía. Es algo feo por lo que ha pasado y a la piloto la meten. Y a ti también, a ti te han noqueado, te han golpeado y te han metido al avión. Los dos son víctimas, ¿ok? Sigo la cita. Ella, la infortunada piloto, no descubre que estás allí hasta que están a 10.000 pies del suelo. Tu presencia le ha sido impuesta sin su consentimiento o conocimiento. Noten, tú estás dentro del avión, pero ella no lo sabía, no sabía que te iban a meter ahí, ella no lo deseó, ella no lo pidió. Ella afirma que tú no tienes derecho a estar ahí, que te quiere fuera. Tiene la obligación de saltar, ¿tienes la obligación de saltar o dejar que ella te eche fuera? O más bien, tiene ella la obligación de aterrizar en un lugar seguro antes de dejarte ir. Creo que es obvio, que por una decencia básica es lo segundo. Tú eres un inocente, indefenso, al cual han metido al avión. Ese sería el concebido, bajo esa situación fea del caso de aborto que estamos mencionando. Como digo, la mujer podría haber sido secuestrada, golpeada y puesta en el avión y se levanta consciente. Y para escapar comienza a volar en el avión y recién se da cuenta de tu presencia cuando están a 10.000 metros del nivel del suelo. Imagínate que tu cara es idéntica a la de la persona que la golpeó y que ella psicológicamente no puede manejar el hecho de que tú tengas la misma cara. O sea, incluso les pongo ese elemento. ¿Legitima eso de que te tire por la borda? Que pueda agarrar y porque psicológicamente le es complicado. Y yo entiendo que la situación es difícil, no digo que sea fácil, pero aún en esa situación difícil, ¿legitima eso que te pueda tirar del avión? No, ¿verdad? Entonces, en estos casos que sí, entiendo, son difíciles, pero en lo único que se piensa es en matar al bebé, ¿no? Casi no importa la ayuda psicológica a la mujer. O sea, hay un montón de instituciones que en lugar de proveer ayuda financiera, becas, oportunidades a las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones tan horribles, no se discute eso. No se discute becas especiales, atención psicológica especiales, subvenciones especiales, apoyos especiales. No se discute eso a nivel público. Lo único que se discute es, oye, ¿qué tal si matamos al concebido? Eso es lo que se discute. Qué terrible. Última cita sobre esta temática. Dice Spurgas Butter, si la evicción es, o sea, sacar voluntariamente, ¿no? Es aceptable en caso de violación, significa que asistir al hijo no es una obligación, sino un acto voluntario. El problemático interrogante que surge entonces es, ¿puede la madre que decide asistir al hijo cambiar de parecer y abandonarlo cuando ha nacido? ¿O para entonces ya ha incurrido en algún tipo de responsabilidad hacia el pequeño? Fin de cita. O sea, entendamos, es una carga psicológica para la mujer que ha pasado por esa difícil situación llevar al concebido. Ok, ya. Y si nace, una vez que nace, supongamos, ¿no será una carga psicológica también verlo? El niño, la cara del niño, incluso si se parece al padre agresor, ¿no le recordará el evento? Ya ha nacido. ¿Y eso legitima que lo pueda matar? ¿Eso legitima que lo pueda matar? No, no lo legitima. Es una situación difícil, es una situación complicada. No digo que sea fácil, pero la solución no es matar a un inocente. Entonces, entendamos esto. El valor de la vida está más allá
que particularidades de nuestras preferencias, pensamientos o perspectivas sociales. Debemos luchar por la vida, porque solo luchando por algo más grande que nuestra vida es que podemos vivir realmente el sentido de la vida y comprometerse con la lucha en contra del asesinato de inocentes que literalmente no tienen voz, es una causa que vale la pena. Hay muchos que se llenan de la boca, muchos izquierdosos, ¿no? Hablando de justicia social y que ellos luchan por aquellos que no tienen voz, que luchan por grupos vulnerables, ¿no? Los grupos vulnerables de la sociedad, hay que proteger a las poblaciones vulnerables. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la población más vulnerable de todas? ¿Cuál es el más indefenso? ¿Cuál es el que no tiene voz? El más vulnerable, sino el concebido. Ahí se demuestra su incoherencia. Gracias.